Buenas, otra vez juntos, gracias por estar en sus hogares. Recuerden al hoy, Ramón Cáceres 202, Las Flores de Cristo Rey, con su celular 829-751-6268. La cancha al frente, al lado, más flor, Joselito. Todo en celulares y computadoras, con su WhatsApp 809-988-6666 y Sastrería Lavandería Melitza para la buena presencia de la ropa y los detalles en la General Lora Fernández 16 en Los Ríos, con su WhatsApp 809-601-9666 y para protegerlos de la feroz contaminación de estas redes, Quantum, la cuántica al servicio de la humanidad y de la gran casa del mundo, desde la Virginia para el resto del universo y para Santo Domingo, Kenia y Estados. Un día el santoral, Hipólito y Ponciano, mártires. Hoy es el día de la independencia de la República Centroafricana. Y miren qué bien, ya todo el mundo tiene su día. Hoy es el Día Internacional de Frank Verbal, ¿qué digo de los zurdos? Que anoche ganó, tiró tremendo juego Fran Venezuela para el viernes, por una pinzada de ahorita. Somos amantes del béisbol. Y ahora de las Olimpiadas, por nuestra Marilene. Un día común, pero en el 3114, antes de nuestra era cristiana, pero eso eran unos años mostreños, pero esa cultura maya en México, bueno, entonces América del Norte, pero en México era que estaban más los mayas, los aztecas, pero un día como hoy, arranca 6 siglos antes de nuestra era cristiana. Se calcula que en los años de ella, el 3114 antes de la era cristiana, se pone en servicio, entra en funcionamiento el calendario maya organizado. Oigan, los mexicanos, descendencia mexicana, muy brujo, con muchísimos santos, serpientes y todo, pero no podemos taparnos los ojos y no ver eso. Y en el 554 ya de nuestra era, Justiniano I, emperador de Bizancio, tira el código bizantino para tratar de controlar y organizar la sociedad italiana, que desde ahora que viene la corrupción y la desobediencia civil, en que los seres humanos no somos fáciles. Y eso fue un día como hoy, en el 554 de nuestra era cristiana. En el 1504, nuestro almirante Cristóbal Colón, el que nos descubrió por desgracia, procedente de aquí, de la Española, en el 1504, descubre Jamaica y toca puerto en Santo Domingo en forma de visita, en el que sería su último viaje y despedida de la tierra que tanto amó. Un día como hoy, en el 1504. 1521, Cuauhtémoc en Tenochtitlán se rinde ante Hernán Cortés, y Cortés se autoproclama gobernador de la Nueva Española y capitán general de las tierras conquistadas.
En 1863, en horas de la noche, es atacada la plaza de Guayubín por el general Juan Antonio Polanco y el coronel Francisco Gómez Félix, siendo rechazados los patriotas por el coronel Félix Gómez. En 1865, el presidente Pedro Antonio Pimentel Chamorro comunica a la Sala Capitular de Santiago su renuncia al cargo tras enterarse que en Santo Domingo los generales José María Cabral y Eusebio Mansueta dirigirían un plan golpista. En el 1913, el joven Rafael Leonidas Trujillo Molina se casa con Aminta Ledesma, la que se convierte en la madre de sus dos primeras hijas, Julia Genoveva, y la famosa Flor de Oro Trujillo, que pasa a ser la esposa del gigoló, como decían, le decían a ese gran diplomático, Porfirio Rubirosa, que se dio tan famoso que hasta los cubanos le sacaron una guaracha. ¿Qué es lo que se cree Rubirosa? Así es que hemos andado y todas esas cosas se dan. En el 1865, perdón. Ya eso fue, lo acabamos de decir. Ya en el 1927, en el 65, el gobierno constitucionalista encabezado por Francisco Camaño apela ante la ONU para denunciar que la OEA lo forzaba a aceptar propuestas que consideraba repugnantes. Así es que se ha dado esto. Y por eso no podemos olvidar. En el 66 es asesinado en Santo Domingo. Comienzan los asesinatos de Balaguer contra los militares constitucionalistas. Ramón Emilio Mejía del Castillo, el famoso comandante Pichirilo. Y en el 1970 muere en Santo Domingo Monseñor Francisco Panal, quien fue opuesto al régimen trujillista en los últimos 4 años de la tiranía y lo combatía abiertamente en las iglesias y enfrentó muchísimos problemas. En el 2015, Fidel le recuerda a Estados Unidos que saquearon la isla y que tiene muchísimas deudas. Y de ahí para adelante ya vivimos unas etapas muy diferentes. Vamos a la pausa. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la unidad ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario.
ya en la recta final, debemos recordar que llegan noticias, aunque lo que está pasando en Venezuela, la estampida que tienen los rusos, porque no se sabe cuál es la estrategia, ustedes han visto, y saben que nosotros esos temas siempre los tocamos, porque son temas de vital importancia, porque una nación tan poderosa como Rusia, que ahora mismo Ucrania la tiene asediada, y llegan las noticias, y ustedes han visto en nuestro programa, ahora lo que vemos es el éxodo de rusos saliendo despavoridos del territorio ruso y yéndose a Georgia, que es una ciudad que le queda más cerca, un país, y buscando refugio, porque se dice que las bajas del gobierno ruso son enormes. Se hablan de unos números, miren, yo prefiero no tocar, porque hay cosas que me agolpan el cerebro y yo entiendo que se exagera, porque siempre somos interesados. Después que nosotros comprobamos y somos sinceros que Fidel fue un engaño, que el comunismo fue un fracaso, porque en Cuba no hay comunismo, en Cuba es Putin, un dictador que de izquierda no tiene nada, ni Maduro, porque yo no puedo pensar que seamos tan tontos que llega no es el Maestro Jesús, porque ese no exhibe riqueza, ni la riqueza de Dios, pero llega, como decía mi mamá Nana, de Canta, mi adorada Nana que me crió, ese es un pata polvorosa, hombre, no ven que ni zapato tiene una soleta con los pies todo llenos de lodo. Esto llega en una brechita, señor. Cogen el gusto al poder, le sirven a poderes oscuros, siniestros, porque vieron, como decía Céspedes, lo rica que es Venezuela, el compromiso de Maduro, el compromiso de Diosdado. Y no nos podemos cerrar los ojos. Es lo que pasa, la posición de Petro, que viene disque de la izquierda, pero es como le he dicho a ustedes, pero Petro entiende que su primer deber no es hacer a Colombia comunista, no es agarrar y decir a los colombianos y a los ricos por el cuello, mira, maldito, suelta, y ahora somos nosotros, y ya todos los pobres dejaron de ser pobres, porque ahora toditos se van a morir de hambre. Lo hago así porque esa es la realidad. Eso es Maduro, con un avión privado de 60, cerca de 60 millones de dólares. Un vulgar sindicalista. Y digo vulgar porque no es ni siquiera un sindicalista como los nuestros, que estudiaban. Gente que está muy cerca de él. Y yo en Rafael creo. Por eso cuando Rafael me manda algo, no me importa ni a qué programa fue ni a qué no fue. Porque él va a estar en este programa cuando yo lo desee y cuando me dé mi gana. Pero mientras él esté demandado por otro sitio, lo demandan. Y yo entiendo que él, la voz de él es importantísima porque él fue el artífice de llegar al papá de Chávez, a Irene Sáez, y ese núcleo de ese partido al poder y a entronizarse. Y él vio el proceso que hizo porque me lo ha contado varias veces en mi casa. Hay cosas que todavía él no ha dicho. Y él sabrá cuándo decirlo, porque somos esa gran amistad con mi hermano Rafael. Es porque somos tan respetuosos y queremos ser un poquito más que él. Ahora hay cosas que él no puede callar. Él no puede echar una confidencialidad y el que está ahí acabando con Venezuela ahora, ¿qué ve Petro? El caso de nosotros los haitianos. En Haití tienen el Dajabón, el puente y la puerta y una pequeña frontera. Pero ¿qué es lo que ve Petro? Como dicen los estudios, si no se sale de ese régimen criminal, dictatorial de Cuba, con más alrededor de 5.000 supuestos médicos, que lo que son es torturadores, calieses y asesinos. ¿Médicos de qué? Eso fue lo primero, que unos cuantos maestros y médicos. Los que tuvieron en Angola eran médicos, eran los que mejor tiraban, muy bien entrenados por la KGB cubana, o eso fue Fidel. Ahora, Fidel los especializó, gastó el dinero de Cuba para eso, y el dinero del mismo,
porque Fidel no llegó pobre, Fidel era hijo de millonario. Y tenemos que hacer estos análisis y controlarlos, porque hay cosas que duelen. Pero ¿qué repete? De los alrededor de 8 millones mínimo que va a darle estampidas si en Venezuela no hay una solución, el 90% cruza por donde él. Le hemos dicho a ustedes que nos encontramos hasta en la misa nosotros con una familia venezolana que tienen 2 semanas que llegar, pero todito donde le queda cómodo es cruzar, como los haitianos para acá, en una enorme frontera. Y después seguirán subiendo, pero donde primero le llegan es a Petro. ¿Y qué de Petro? O por cierto, me invaden, se me jodió el gobierno. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que estar con la mente fría, el corazón grande y atento a los cambios que también que va a imponer nuestro presidente, que vimos gente diciéndole que él sí es un verdadero demócrata. Lo que yo le contesto por él y por nosotros que lo apoyamos es que lo que acabó con Peña Gómez fue el exceso de democratismo, que cuando se dio cuenta era tarde. Porque si usted tiene un partido y usted llega a posiciones en base a trabajo político, usted no puede venir después a decir que usted hace lo que le da la gana porque usted es un líder y usted es demócrata. O váyase de ese partido sin vergüenza, descarado, de lo que busque robar y posiciones para cobrar soldazos. Y así no es la vaina. Miren, señores, me hacen señas. Mañana será otro día. Hasta mañana y disfruten. Posición de los temas, el señor presidente abrirá el turno de preguntas. Le sugerimos que se pongan de pie, digan su nombre y medio al que pertenecen y realicen la pregunta. Traten de ser concisos para que haya tiempo y oportunidad para la realización de la mayor cantidad de preguntas posibles y la mayor participación de todos ustedes. Las preguntas no están limitadas a los temas planteados por el presidente en el día de hoy. Podrán asistir a la semanal cuantas veces lo entiendan necesario. A través de nuestras plataformas digitales podrán sugerir temas de interés nacional para que sean abordados por el presidente en próximas entregas. Dadas las responsabilidades de un presidente del país, el evento podría ser suspendido antes o durante su desarrollo por causas de fuerza mayor que les serán explicadas de presentarse esa situación. No duden en dirigirse al personal de protocolo, dirección de prensa, comunicación o producción. Muchas gracias. La semanal de día de hoy va a tratar sobre lo que hemos denominado una fábrica de empleos, que son las zonas francas. Y vamos a poder ver cómo se han desarrollado durante estos años las zonas francas, que la verdad que ha sido un sector bien positivo, tanto en términos de la generación de empleos como también de las exportaciones, generación de divisas. Si vemos, tenemos aquí al ministro Víctor Ito Bisonó, que también le vamos a pedir que en algunos casos pues suba y le dé seguimiento a las explicaciones ante ustedes. Hemos denominado una fábrica de empleos y si podemos ver, en junio del 2020 teníamos 119.974 empleos y en junio del 2024, 198.466, el nivel más alto en toda su historia. Un crecimiento importante. Si vamos a la mano de obra, la composición de estos empleos, vemos que 32 años es la edad promedio, el 53% del total de los empleos directos son mujeres, hombres del total, hombres son 93.000 y mujeres 104.131. 56.000 mujeres que son jefas de hogar con ingresos que provienen de las zonas francas. Es algo importante destacar. Yo quiero, Ito, que tú pases para que expliquemos. ¿Tuvo usted? Que le den sube aquí pide el micrófono para que Ito pueda explicar
La próxima, cómo las empresas de zona franca generan. Tenemos la próxima lámina, por favor. Pase usted a explicar. Sí. Gracias. Ahora sí. Efectivamente, presidente, a su llegada al gobierno usted instruyó y desde antes, porque esto responde a un plan, a objetivo concreto del relanzamiento de la zona franca. Y como usted muy bien ha señalado, nosotros encontramos en el año 2020 algunos 119.000 y algo de empleo. Y hoy se puede decir que estamos en los 200.000 empleos directos. Hay que tener pendiente que cada empleo directo de esto cascadea 2.5 empleo indirecto, lo cual quiere decir que el sistema, el sector de zona franca, la modalidad de este régimen especial, llega a 700.000 dominicanas y dominicanos que tienen de cómo llevar el pan de sustento a la mesa dignamente. Y dentro de eso, presidente, el 53% son mujeres, pero además el 35% de los empleos que hay en zona franca son empleos técnicos, profesionales y especializados. Y en los últimos años, como en otros sectores, se han subido 2 veces el sueldo de los empleados de zona franca. Nosotros tenemos hoy día 85 parques de zona franca y más de 850 empresas en los parques. Y estamos conectados con 140 países donde llegan los productos del orgullo de lo hecho en República Dominicana. Y esto además hay que decir que somos líderes en muchos de esos rubros, comenzando por algo que es patrimonio nacional y que tiene una cadena en toda la sociedad, como lo es el tabaco, que lo encontramos con una exportación de 900 millones en el 2020 y hoy día tiene una exportación de 1.300 millones de dólares, pero que además tenemos más cosecha, tenemos más empleados y seguimos fortaleciendo la marca de lo hecho en RD. Y somos el segundo país de exportación a los Estados Unidos en ostomía, en medical device y en, por ejemplo, algo que no está en la mira del día a día, pero Vamos a que joyería, pase la próxima lámina, porque ahí ven la distribución de los empleos. Aquí está. Sí, según los sectores de zona franca. Tenemos algo que es importante para la exportación y muy valioso, presidente, que son las joyas. Por ejemplo, Tiffany es en República Dominicana que se hace la joyería, que es algo muy especializado. Pero somos líderes también en muchos de estos equipos electrónicos, eléctricos, productos químicos y quirúrgicos, que son de las especializaciones que ya tiene la mano de obra de las dominicanas y los dominicanos, que en principio 50 años atrás, 30 años atrás, era más que nada textil, de costura, y que ya hoy es un sector especializado, presidente. No, y hay que destacar también la importancia que tienen, como tú dijiste, también los productos médicos y también de procedimientos quirúrgicos, que tenemos una exportación importante al año también por estos equipos y también la parte de los equipos electrónicos. Lo bueno de esto es que nos estamos desplazando de las zonas francas tradicionales que eran hace 50 años, que eran de manufactura, de ropa, quizás de calzados, hacia zonas francas de mayor contenido tecnológico, como lo que estamos viendo aquí, que es muy importante porque también de esa misma manera mejora el valor agregado y los sueldos también de los empleados de zona franca. Si pasamos a la próxima lámina, lo que hablabas, que 198.000 empleos directos generados en zona franca y 251.200 nuevos empleos en el mercado laboral. Es bueno que tú expliques cómo tiene este impacto en los otros empleos también ya del país para una
un impacto general de casi 450.000 empleos. Bueno, presidente, es el cascadeo. Cuando se instala una máquina de costura, para comenzar por lo textil, alguien la tiene que instalar y ese no es empleado. Ese viene a instalarla. Y si se daña hay que darle mantenimiento. Y a esa persona que trabaja en la zona franca hay que transportarla y llevarla allá. Y también hay que llevarle comida. Entonces, ese es el cascadeo del 2.5 empleo indirecto, que no son empleados de la zona franca. Y esto, lo bueno de esto es que es totalmente transparente porque está registrado en la TCS. Y como ustedes comprenderán, nadie se apunta para pagar impuestos si no es cierto. Entonces, aquí hay una manera fehaciente de darle seguimiento a la cantidad de empleo que se han hecho y que se han creado. Y lo mismo pasa cuando ya son máquinas, por ejemplo, aquí se fabrican las máquinas que separan el plasma de la sangre. Y se dice que en la mayoría de los hospitales de los Estados Unidos, si se van a operar con el hilo que lo suturan, es de República Dominicana. Y ya otro tipo de técnico, otro tipo de servicio, otro tipo de especialista que le da atención a la zona franca en sentido general. Esos son los tipos de empleo. Esto es bueno resaltar y subrayar que las zonas francas tienen un impacto mayor que lo que muchas veces se analiza también en toda la economía, con este impacto indirecto. Si continuamos también, en la próxima lámina, podemos ver también los aumentos salariales, un 41% en 2 aumentos salariales, que ha sido un hito histórico para mejorar también la calidad de vida de los empleados de zona franca, y el 35% de los puestos son de nivel técnico y administrativo al cierre del 2023. La próxima lámina, que era lo que hablábamos del crecimiento, si bien presentamos junio del 2020, que fue antes de llegar nosotros al gobierno, pero ya estaba impactado por la pandemia. Pero de todas maneras, si lo vemos en relación a 2019, que fue un buen año económico desde el punto de vista del entorno internacional, tenemos 6.273 millones de dólares de exportación y lo hemos llevado a 8.052 millones de dólares, es decir, un 28.36% de crecimiento en las exportaciones sin precedentes. Y por primera vez, como lo anota aquí, superamos el umbral de los 8.000 millones. La próxima lámina, Tito, ¿para qué? Sí, señor. Lo que usted describió hace un momento representa el 67.2% del total exportado hoy día de la República Dominicana, lo cual es un número muy significativo. Es un régimen que, como ustedes ven, pone el sello de lo que es la República Dominicana en 140 países del mundo. Y en el último año, mes tras mes, se han estado rompiendo récords en comparación con mes tras mes de los años anteriores. Este es el mes de mayo pasado, donde el récord mayor es en un solo mes de exportación, 813 millones de dólares. Y de ahí, presidente, pasaremos al decreto que usted emitió, el 324-24 de los semiconductores, que es otra etapa de lo que es la zona franca: textil, medical device y ahora semiconductorio chip. Y pasamos a la próxima lámina. Es bueno que explique, Tito, esta diversificación también. Sí, anteriormente parece que me le fui un poquito adelante a las láminas y lo que usted pero lo que abunda no daña, no se preocupe. Sí, estamos en una etapa muy diferente a lo que fueron años anteriores, cuando se hacían jeans, camisetas o zapatos solamente. Ahora sigue siendo importante. Nosotros tenemos aquí 3 molinos de tela, Gildan, el que está en Bonao de Heinz y el que está en Barahona de los coreanos. Pero ya hoy lo que vamos a términos de electrónico y de eléctrico, donde tenemos en Intec la fábrica de marca Eaton, de la primera fábrica de los Estados Unidos, con un centro de investigación, el único en las Américas, con patentes. Pasamos a otro nivel de rubros de exportación robustos e importantes en la República Dominicana.
y como ustedes ven son 1.800 productos diferentes que llegan a más de 143 países de todo el mundo. En el régimen de zona franca, que es bueno que sepan que existe también en 140 países, nosotros somos uno de los principales. Y quiero mencionar también, por ejemplo, nosotros tenemos la fábrica de vela más grande de Latinoamérica y la número 2 del mundo, aquí en Guerra, con 30.000 pies cuadrados de una sola nave, por una confianza de la inversión extranjera en República Dominicana. Y así vamos creciendo cada día. Sí, pasamos a la próxima lámina. Este es un dato también muy interesante que además nos ayuda a entender cómo mejoramos, crece en la zona franca, pero también impacta en el sector, los sectores económicos normales y tradicionales del país. En el 2020 teníamos compras locales por unos 83.077 millones y eso ha crecido a 135.050, o sea, es un crecimiento de 62.5 en las compras locales, que repito, es siempre, no es una versión que se conoce de la zona franca, que creen que solamente tiene un impacto de empleos en la zona franca. Tiene un impacto mucho mayor que solamente los empleos, sino en la zona franca, sino en toda, indirectamente, muy importante en toda la economía. Si usted me permite, presidente, Sí. Para decirle a los amigos que nos siguen que eso sale de un decreto del presidente con los planes que ya estábamos viendo antes de llegar al gobierno. Es el decreto 855-20 de la industrialización de la República Dominicana. Se creó un consejo para que se viera la República Dominicana como un solo músculo. Antes, por alguna razón, se veían separados los modelos de producción. Incluso de alguna manera competían o no se entendían. Esto ha llegado al grado de madurez de que ya tenemos recientemente aprobado una ley de logística con el visto bueno, el impulso de todos los sectores en conjunto cuando antes competían entre ellos. Y este es el resultado de la política del presidente, de la visión del presidente en estos 4 años. La próxima lámina nos presenta las operaciones de las zonas francas. Tenemos presencia, ya sea a través de zonas francas privadas o a través de Proindustria. Tenemos presencia en 28 de 32 provincias. En el 2020 teníamos 75 parques y 692 empresas. Al día de hoy tenemos 87 parques y 820 empresas para un aumento de un 16% en los parques de operación. También la próxima lámina presenta que hemos aprobado unas 315 nuevas empresas de zona franca, lo cual es un número también importante si lo vemos también en todo lo que tiene que ver con la generación de empleo. Y en la próxima lámina vemos también récords en inversión. Esto obviamente va concatenado algo con lo otro. El 5.189 era la inversión en el 2020. Inversión acumulada, perdón, y en el 2023 ha llegado a 7.496 millones de dólares, o sea, un aumento de un 44.5% en relación con el 2020, lo cual refleja realmente lo importante de este sector en la economía dominicana en todos los órdenes, en el sector de empleo y en la generación también de divisas. Tenemos la última lámina, que es algo que quisiera explicar bien, que es el tema de los semiconductores. Como dijo Hito, hicimos un decreto como prioridad nacional, el decreto número 324-24, sobre la potencialidad que tenemos sobre los semiconductores. Llegamos a un acuerdo que el Ministerio el MIC, con la Universidad de Purdue, también para que nos ayude en el entrenamiento. Ya también las diferentes instituciones educativas públicas y también privadas hemos incentivado varios cursos para los semiconductores, especialmente nuestro objetivo, que es el ensamblaje de los semiconductores. Ya tenemos cursos planificados en Infotep, en el ITLA,
y también el MESID pues ha solicitado a varias de las universidades, tanto públicas como privadas, pues entrenamiento en relación con este potencial que para mí realmente, señores, es sumamente importante y que es un nicho que puede tener un potencial extraordinario. Yo estuve ahora este fin de semana en Santiago en la primera prueba del monorriel y pasaba por la misma zona franca. Uno de los objetivos cuando estábamos haciendo ese sistema integrado de transporte masivo de Santiago es que en Santiago ustedes saben que están las primeras zonas francas y la más grande en este momento también de manera individual. Y nos decían que uno de los objetivos y que se estaba realizando además es irse especializando cada vez más en la parte tecnológica. Que investiguen qué está pasando en Ciudad Bolívar, uno de los grandes estados de Venezuela, el estado probablemente más minero, a donde hay oro, se dice que hay uranio, incluyendo un segundo aeropuerto no público que lo usan iraníes. Diosdado, que se dice que es el presidente, jefe, coordinador del famoso cartel de los soles. Lo de los soles, algún dominicano no entenderá lo que quiere decir. Y es que en Venezuela, en vez de estrella, los generales tienen soles. Entonces tú eres un general de 1, 2, 3 y 4 soles. Por eso el cartel de los soles, porque lo manejan los generales, no lo manejan sargentos. En la parte política de Venezuela no la maneja ningún Nicolás Maduro, ni siquiera ningún Diosdado Cabello. No, es que tú tienes que incluir en el análisis el asiento que tiene Cuba en el gobierno de Venezuela, pero tú tienes que pensar en cuál es el asiento que tiene China en función de sus intereses económicos. Igualmente Rusia está en la misma situación, aunque una escala menor que China. Desafío a que me lo niegue el gobierno de Venezuela. Saludos, les acompaña Karina Sánchez Campos a través de Somos Pueblo Media. En esta ocasión nos honra el invitado con el cual compartiremos puntos vitales sobre lo que hoy acontece en Venezuela y sus implicaciones no solo para la República Dominicana, sino a nivel geopolítico global. Esta figura es la figura detrás de la figura histórica construida a Hugo Chávez. Es estratega político, asesor político internacional, presidente de la Academia Latinoamericana de Formación Política, Alfopol, además de ser el autor de este libro que tengo en mis manos, Estrategia y Asesoría Política sobre sus vastas experiencias en este campo. Un honor recibir en nuestro escenario al licenciado Rafael Céspedes. Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Me honra muchísimo estar contigo y poder conversar. Muchísimas gracias, licenciado Céspedes. Vamos a iniciar por esa figura histórica que usted tuvo una principalía para construir, Hugo Chávez Frías. Viniendo del ámbito militar, ¿cómo usted logra llevarlo a una aceptación popular que dista mucho de esa figura militar propiamente? Bueno, lo que hicimos ahí se inscribe dentro de lo que un estratega debe hacer, un manejador de imagen. Nosotros descubrimos, si cabe esa expresión, después de unas 3 semanas estudiando a Hugo Chávez, el aspecto político y social de Venezuela, que hacía falta algunas cosas como eran las siguientes. En primer lugar, había que vender una esperanza o una garantía de esperanza muy diferente a lo que venía durante 40 años sucediendo en Venezuela. En esa época el gobierno era blanco de ADEC o era verde de COPEI. Y eso tenía 40 años de gobierno o más fracasando porque los problemas de Venezuela seguían ahí. Un país muy rico con un 70-80% de gente pobre. Era una contradicción. Entonces, ¿y cómo influyó ese desgaste de la partidocracia venezolana en la construcción de un nuevo líder que venía del mando militar?
Sí, bueno, justamente lo primero que teníamos que hacer era descubrir cuál era la necesidad del pueblo en el campo político. Y lo que descubrimos era que justamente necesitaban un cambio, necesitaban algo diferente que le garantizara que iba a cambiar el escenario, que lo que hacía era mudarse de color. Y en consecuencia definimos una figura, una imagen pública de un candidato exactamente muy diferente a lo que había. Y eso hizo que todos los discursos de Chávez, el central, era rompiendo con el status quo de entonces. Yo no soy ni parecido a ellos, nosotros somos diferentes, nosotros somos algo nuevo, novedoso, positivo, etcétera, etcétera. Ahora, no es suficiente definir la necesidad y de cómo suplirla, hay que tener un protagonista. Tenemos el guión, tenemos el escenario, pero ¿quién va a ser el protagonista? Ese personaje no podía ser un militar, que en Latinoamérica significa fuerza, significa dictadura, significa golpe de Estado, significa una serie de cosas, incluyendo la falta de inteligencia que se le atribuye al militar latino, por lo menos en aquella época. Ya hoy en día no es tan así, pero un militar era una persona que no tenía profesión, que no tenía cualidades intelectuales regularmente. Entonces había que crear una figura que respondiera a la necesidad y que fuera creíble. Y entonces trabajamos a la figura desde el punto de vista físico, haciendo cosas como dejarle crecer un poquito más el cabello para que, por alguna razón, los militares tienen una pelada muy tradicional, bien bajita. Teníamos que manejar el tema de los colores de los vestidos, que no podía ser a nivel de verde, caqui, esas cosas. Teníamos que trabajar el lenguaje corporal de cómo pararse, que no fueran en actitud de atención, que las manos se usaran de manera sutiles, que no fueran bruscas, que no fueran movimientos exagerados en términos de rapidez. La rapidez en el lenguaje corporal puede significar agresión. Entonces había que controlar esa mano tan, como llamo yo, tan hiperbólica en el movimiento, si cabe esa expresión. Y entonces comenzamos a ensayar un personaje, a probar, a cambiarle la ropa, a poner una camisa blanca, una camisa azul clara. Después pasamos a la chaqueta, sin corbata todavía, y fuimos haciendo cosas hasta que llegó un momento que creímos que habíamos encontrado la figura que necesitábamos y que llamamos Así será el presidente. Y esa figura, con ese discurso de yo no soy igual, sino que al revés, comenzamos a convertir el apodo que él tenía, que era comandante, en presidente. Y eso nos llevó a crear un eslogan, que fue el eslogan que usamos durante toda la campaña, que era Chávez es un sentimiento nacional. Y demuestra una vez más el poder de las palabras para transformar la propia cultura. Lo cual lo catapultó como eso un líder Eso popular. se convirtió en un himno nacional, un sentimiento nacional, un sentimiento nacional. Y lo que hemos estudiado un poquito de psicología y sociología, sabemos que después que tú siembras eso, cambiarlo es muy, muy difícil. Por eso pasó de Chávez al chavismo. Porque se convirtió en un sentimiento, que es parte de la desgraciada no interpretación de la oposición venezolana, que aún hay quienes insisten en derrotar a Chávez por un problema psicológico, digo yo, y emocional. Nosotros tenemos que vencer a este hombre. Ese hombre no es vencible, ya no existe. Tú tienes que vencer otras cosas. ¿Cuáles? Los fracasos, en abordar los fracasos del llamado chavismo, que yo insisto en que la oposición yerra cuando habla de chavismo, cuando debería hablar de madurismo, que es lo que pudiera existir, aunque no creo que ni eso, pero bueno.
Maduro se apropió en todo caso de las estructuras chavistas, porque es un secuestro a las instituciones. Claro que sí, pero ojo con Maduro. Maduro no es realmente Maduro. Es una figura, es un estandarte, es una bandera, es un prototipo. Maduro no tiene capacidad de pensamiento individual. Por lo tanto, no sería yo y mis circunstancias, sino yo y mis aliados. Exactamente. Y lo que Entonces, ellos puedan incidir. Cuando tú dices, bueno, Maduro, bueno, pero está bien, siempre y cuando tú tengas detrás de Maduro que diga igual a Cuba, a China, a Rusia, a Diosdado, a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez, a Tarek Alzheimer, siempre y cuando tú en tu mente le tengas agregado a esos compañeritos, entonces yo te acepto que Maduro es la definición de un conjunto de personas, países y circunstancias. No es otra cosa. Él por sí solo no tiene calidad ni capacidad para tomar decisión. Sin embargo, no es óbice para vincular lo que el secuestro de las instituciones bajo el mando de Chávez ha pasado balance en Venezuela. Por ejemplo, basada en su amplia experiencia política, tan cerca en el caso particular de Chávez, tan cerca que pudo saber de antemano esos rasgos, características o patrones que podrían alertar sobre un dictador en potencia. Yo quiero admitir que soy humano. Y el fenómeno Chávez llegó un momento en que envolvió a gente, incluyéndome a mí, como creíble. Probablemente porque en Latinoamérica, no en Venezuela, sino en Latinoamérica, hacía, y hoy en día más que nunca, hace falta una persona, un principio, un modelo, un sistema de gobierno que realmente sea del pueblo para el pueblo. Yo creía que iba a ser ahí. Yo quiero admitir públicamente que fue un error mío no estudiar tan a profundidad como para no darme cuenta en que ahí pasaban cosas. Desgraciadamente comencé a advertir detalles una vez que habíamos ganado y que estábamos en la viñeta y que pasaban cosas. Y cuando yo me despedía de él, que fue un 20 de diciembre de 1998, a raíz de un almuerzo que él hizo en la viñeta para agradecerme el trabajo, yo cuando me despedí le dejé una tarjeta que decía: esas grandes avenidas que veo hoy son los mismos caminos que recorrimos, no lo olvides. No sé si le hizo caso, me imagino que no, pero yo le advertía de que él estaba apagando y prendiendo luces que no eran adecuadas. Porque cuando él hace el primer viaje post victoria, presidente electo, es a Francia y Alemania. Y habíamos acordado que él se quedaba en República Dominicana como una escala técnica, pero era para quedar una semana aquí, descanso, porque la campaña fue muy agotadora. Él cambió a República Dominicana, me dejó esperando y se fue para Cuba. Cuando regresamos ambos a Venezuela, entonces ahí tuvimos la primera gran discusión. Y me dio una respuesta que yo me guardo porque no vale la pena. Pero ahí comencé yo a pensar, ¿me habré equivocado? Después me di cuenta que sí. Pero yo hice, para no negar mi trabajo, yo hice un trabajo profesional. Yo no era ni soy chavista, nunca lo fui ni lo voy a hacer. Yo soy un profesional, un médico que le lleva a un enfermo que no tiene por qué saber el nombre para sanarlo. Eso hice yo, un trabajo profesional que desde el punto de vista profesional yo lo considero, y muchos lo consideran, exitoso. Al